Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Seguimos en cuarentena, seguimos quedándonos en casa, pero no por eso tenemos que dejar de aprender y aprender de la mejor forma posible. Por eso seguimos haciendo estos videitos. La última vez terminamos en la última parte de la historia de Grecia. Ahora vamos a recapitular un poquito algunas ideas de todos esos videos que si no los han visto vayan a verlo. Vamos a recordar primero cuáles eran las edades de la historia. La primera edad de la historia es la edad antigua, que va desde el 3000 a.C., que es donde se considera que se inventó la escritura, hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Después viene la Edad Media, esa edad de castillos, de princesas, de caballeros, que va desde el 476 hasta el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Luego viene la Edad Moderna, que va desde el 1453 al 1789 con la Revolución Francesa. Y desde 1789 hasta el 2020, que es el año actual, está la Edad Contemporánea. Esas son las 4 edades de la historia. Nosotros estuvimos viendo en los otros videos la parte de la historia de Grecia. Vimos las primeras civilizaciones, los reinos micénicos, la civilización de Creta. Después vimos esa época oscura de la cual no tenemos tantos registros, pero sabemos que se produjo la primera colonización griega porque llegaron un pueblo que eran los dorios y los pueblos que estaban ahí empezaron a irse a otras ciudades. Luego tenemos la época arcaica, que es donde tenemos el surgimiento de la polis, esa ciudad-estado independiente. Luego viene la época clásica, la época de apogeo, en donde tenemos dos polis que llaman la atención por sobre las demás, a Esparta y Atenas. Tenemos un empoderamiento de Atenas y dos guerras. Las guerras médicas, que eran contra los persas, un grupo que venía de la zona del actual Irán, y la guerra del Peloponeso, que era entre Esparta y Atenas. Y por último, la época helenística, que es la época en donde el reino de Macedonia, en donde estaba gobernando Filipo II, se empieza a expandir. Primero se expande por Grecia, luego Filipo II fallece, toma el cargo de rey su hijo Alejandro y empieza a expandirse hasta que fallece. En su fallecimiento, entre los generales se dividen los territorios y esto va a ser así hasta que llegue una civilización. La civilización que vamos a empezar a ver hoy en una seguidilla de videos, que es la civilización romana. Para ello, también tenemos diferentes tipos de etapas. Tenemos la etapa de la monarquía, de la república y del imperio romano. Todo eso es lo que vamos a ver en los videos que empiezan a partir de hoy. Como les decía hace un ratito, la civilización que estamos a punto de empezar a ver es la civilización romana. Un dato no menor que no les dije recién es que muchas veces pensamos que cuando vemos otro pueblo, que el anterior que habíamos visto desapareció, se lo tragó la tierra. Y no es así. El caso de Grecia y Roma. Estos dos pueblos coexistieron entre sí mucho tiempo. Uno en Grecia, los griegos, y otro en Roma, los romanos. Pero después, Roma cada vez se hizo más poderosa, que es la historia que vamos a ver en este conjunto de videos que siguen, y terminó dominando toda la zona de Grecia y dominó a este pueblo. Pero tengan eso siempre en cuenta, que aparece un pueblo, desaparece otro pueblo, aparece, desaparece, aparece, desaparece. No, sino que muchas veces coexisten entre sí. Bien, hace un rato estábamos viendo esta línea del tiempo. Ahora la vamos a ver en detalle. Recuerden que estamos en la antigua, igual que con los griegos, y la civilización romana se divide en tres etapas bien marcadas. La etapa de la monarquía, que empieza en el 753 con la fundación de Roma y termina en el 509 con el inicio de la república. Después la república termina en el año 27 a.C.
con el inicio del Imperio Romano, y esto termina en el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasa en el 476 también, que es re importante y que hemos visto tanto en el video de hoy como en los videos anteriores? Empieza una nueva edad. Imagínense lo importante que fue este imperio, lo importante que fue y lo que significó su caída, que se marca un cambio de edad. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pasamos de la edad antigua a la edad media. Tengan eso en cuenta. Bien, datos para también tener ojito. Acuérdense que el año 0, que es el año del nacimiento de Cristo, porque usamos cronología cristiana, determina que todo lo que pasó antes sea antes de Cristo y se le ponga un menos adelante del número, y todo lo que pasó después sea después de Cristo. Bien, ¿en dónde se ubicaba? Ahora van a aparecer algunos mapas para que nos podamos ubicar. ¿En dónde estaban estos pueblos? Primero vamos a ver un mapa planiferio actual que nos va a mostrar en dónde está Italia en relación al resto de los países. Italia pertenece al continente europeo. Recordemos que hay 5 continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. 5 continentes. Y Italia está en el continente europeo. La ubicación más precisa es Roma, que dentro de Italia es la capital actualmente y es la ciudad en donde empieza a surgir todo. ¿Cuáles son los límites que tiene? Al sur tiene como límite el mar Mediterráneo, en el norte los Alpes, en el oeste el mar Tirreno y en el este el mar Adriático. Los ríos más importantes, ¿cuáles son? En el norte el río Po, que forma una llanura que es muy fértil y en donde se pueden producir muchas cosechas que dan alimento, comida, súper importante. Y en la zona de Roma el río Tíber. Ahora, ¿quiénes habitaban la actual Italia hasta el 750 a.C.? Acá no está, pero sepan que es antes de Cristo. En la actual ciudad de Génova, los ligures. En la actual ciudad de Venecia, como lo pueden ver en el mapa, los vénetos. En la actual ciudad de Bolonia, los galos. En la actual Florencia, los etruscos. En la actual Roma, los latinos y sabinos. Y en la actual Sicilia, específicamente en la ciudad de Agrigento y de Siracusa, estaban los griegos. Acuérdense, los que vieron los videitos anteriores, cuando los griegos en la segunda colonización empezaron a expandirse. Recuerden, todo tiene relación. ¿Cuándo se funda Roma? Tenemos una fundación de leyenda, que recuerden que una leyenda es una historia que cuenta un hecho real o fantástico, pero adornado con algunos detalles que no son verdaderos y que originalmente se transmitía en forma oral. La leyenda se las dejo a ustedes para que la busquen por internet. Y una parte y una versión histórica que es la que se ha construido, o mejor dicho, reconstruido a través de las fuentes. Recuerden que las fuentes en historia son todas esas cosas que han quedado en el pasado y que tenemos hoy en el presente. Pueden ser documentos, edificios, vasijas, todas cosas que nos cuenten qué es lo que sucedió en el pasado. A través de esas fuentes podemos reconstruir que la fundación, al principio se funda una aldea. Ahora vamos a ver una imagen figurativa de cómo son más o menos las aldeas, para que ustedes tengan una idea. Una aldea en una zona pantanosa, en unas colinas. ¿Por qué fundaron esta aldea? Los latinos querían parar el avance de los etruscos, que estaban al norte de ellos, para que no siguieran avanzando y no les dominaran su espacio.
se funda según la tradición? O sea, según la leyenda. La leyenda dice que la fundación se produce en el año 753 a.C. ¿Y cuál es la primer forma de gobierno que van a tener? Un sistema monárquico. Es decir, que van a tener un rey que va a tener todo el poder en sus manos. Como estábamos viendo recién, Roma tenía 3 etapas. Nosotros vamos a empezar a ver las características de la primera etapa. La monarquía romana, como ya habíamos visto, va de 753 a.C. hasta el 509 a.C. ¿Vieron que yo les dije que en primera instancia se había formado una aldea, los latinos habían formado una aldea para frenar a los etruscos? Bueno, finalmente, hacia el 600 a.C., los etruscos conquistaron la zona de Roma. ¿Qué aportaron a la cultura romana? Primero convirtieron esa aldea en una ciudad. ¿Qué es lo que cambiaron? De tener esas típicas chozas, casas, empezaron a cambiarla por edificios construidos en piedra, pusieron acueductos, pusieron diferentes tipos de construcciones que hicieron que esa simple aldea se viera mucho más importante e imponente y se convirtiera en una ciudad. Por otro lado, introdujeron sus conocimientos sobre el uso del hierro. Esto que permitió que pudieran hacer armas, utensilios mucho mejores para poder ir a luchar y pelear, o para utilizarlo en la vida cotidiana. En tercer lugar, activaron el comercio terrestre y marítimo. Como yo les había contado en la saga de videos anteriores, el mar era súper importante para los griegos. Para los romanos también, ya que están rodeados de mar, en el este, en el oeste, en el sur. Entonces, activar el comercio, tanto terrestre, por tierra, como marítimo, en la zona del mar, era muy importante para poder crecer. Luego tenemos que, por último, comenzaron a explotar los depósitos de sal. La sal era un bien muy preciado en esa época porque era la manera de mantener los alimentos en buen estado. ¿Cómo era la organización política de la monarquía? Primero teníamos el rey. Recuerden que una monarquía se caracteriza por que todo el poder está en las manos de una persona y esa persona es un rey. Hay diferentes tipos de monarquía, o sea, tienen distintas características. En este caso, las características eran que el rey era vitalicio. ¿Eso qué significa? Que desde que lo elegían rey, estaba en ese puesto hasta que fallecía. Y era electivo, es decir, que no seguía su hijo como rey, sino que elegían, un grupo de personas elegía a otro rey. ¿Cuáles eran las funciones de este rey? Era el jefe político y religioso, es decir, decidía sobre todos los temas políticos y todos los temas religiosos que se iban sucediendo. ¿Cuántos reyes tuvo Roma? Tuvo 4 que venían del pueblo latino y 3 que provenían del pueblo etrusco. Después había un consejo de ancianos, que como característica estaba formado por un jefe de cada clan. Recuerden que un clan es un conjunto de familias que están organizadas en un área y que todas pertenecen al mismo apellido y tienen distinta importancia. Eso es un clan. Y el consejo de ancianos estaba formado por un jefe de cada uno de esos clanes. ¿Cuáles eran las funciones? Primero, elegían al rey. Y segundo, le daban consejo. Y por último tenemos la asamblea de las curias, que su característica es que estaba formada por todos los varones libres mayores de edad. Y como función decidían sobre la paz y la guerra, es decir, si se declaraba la paz en una guerra que estuviera ocurriendo, o si iban a la guerra, si continuaban o si iban. Y por último, aprobaban tratados. Por ejemplo, un tratado de paz era aprobado por esa asamblea. ¿Cómo estaba organizada la sociedad romana? Primero teníamos los patricios. Los patricios eran los más importantes. Eran los fundadores de Roma y sus descendientes. Ellos poseían las mejores tierras, poseían los derechos políticos y acumulaban grandes fortunas. ¿Qué significa que poseían derechos políticos? Que podían participar, que podían ser elegidos reyes,
que podían participar del Consejo de Ancianos y que podían participar de la Asamblea de la Curia. Después teníamos los plebeyos. Los plebeyos no tenían derechos políticos, es decir, no podían ser reyes, no podían estar en el Consejo de Ancianos, ni podían ser parte de la Asamblea de la Curia. Y en general eran campesinos, comerciantes o artesanos. Y por último estaban los esclavos, que eran propiedad de sus amos. ¿Qué significa eso? Que eran como un objeto, como si yo voy y me compro algo, por ejemplo me compraba una vasija, bueno, también me podía comprar un esclavo. Por lo tanto, no se consideraba que esa persona era una persona y se podía hacer con el esclavo lo que se quisiera. ¿Qué tipo de sociedad era la sociedad romana en esta etapa? Una sociedad agraria que se basaba en la agricultura, es decir, en plantar, cosechar y en la ganadería. Así vimos las características de la monarquía romana. Ahora vamos a ver por qué cayó, por qué pasó de una monarquía a una república. Resulta que, como habíamos visto en los otros videos, y para los que no han visto esos videos se los vuelvo a explicar, yo trato de explicar la historia, los procesos con un hecho, las causas que llevaron a cabo ese hecho y las consecuencias. El por qué ocurrió eso y después los efectos que tiene ese hecho. El hecho en cuestión acá es el fin de la monarquía, que se da en el año 509 a.C. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, el rey que está en ese momento, que es el rey Tarquino, que lo habían apodado el Soberbio, así que ustedes podrán imaginarse cuánto cariño le tenían a este rey, realiza reformas que daban participación a los plebeyos en los asuntos políticos. Esto no le iba a gustar nada a los patricios, que por supuesto querían mantener sus privilegios. Entonces, la segunda causa es un enojo que se empieza a gestar, que empiezan a tener los patricios por ciertas cosas que empieza a hacer Tarquino. Y la gota que rebalsa eso es que Lucrecia, una patricia, es secuestrada por el hijo del rey Tarquino. Esto desemboca en que los patricios terminen expulsando a Tarquino y a su familia del reinado y se transforme. ¿Cuáles son las consecuencias? Que hay una nueva forma de gobierno, que es la república, que ya en un próximo video vamos a adentrarnos en cuáles son sus características, etc. Y que hay un mayor poder del Consejo de Ancianos que de ahora en más va a empezar a llamarse Senado. Entonces, ¿cuáles son las dos consecuencias principales que tiene esta expulsión del rey? Primero, que cambia la forma de gobierno. Ya no es más una monarquía, sino que ahora va a ser una república. Y en segundo lugar, el Consejo de Ancianos va a pasar a llamarse Senado y va a tener muchísimo más poder. Y recuerden que ese Consejo de Ancianos estaba formado por los patricios y que los que empezaron a estar enojados anteriormente fueron los patricios. Bueno, espero que les haya gustado y hayan entendido esta primera parte, la primera parte en donde nos ubicamos en Roma, vimos cuáles eran sus límites, vimos cuál fue la fundación de Roma y después las características de la primera etapa, que es la monarquía. Los espero en el próximo video.